Entramos en el mes de diciembre, ¿cierto? ¿Un mes de qué? De gozo, ¿cierto? De alegría, de compartir. ¿Un mes de parranda? Muy santo, ¿cierto? Pero es un mes para regocijarnos más como familia, ¿cierto? Un mes para compartir más, ¿cierto? Un mes para estar más unidos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Entonces este es un mes muy bonito. El mes anterior, que es el mes de noviembre, ¿de qué hablábamos? ¿De qué hablábamos durante todo el mes? ¿O qué estuvimos hablando? ¿Qué nos estuvieron predicando? Del servicio, ¿cierto? Hablábamos de que el hermano May nos impregnaba allí y nos decía que estábamos sirviendo, ¿cierto? Que sirviendo ando, ¿cierto? Pero también tocábamos temas como el pulir, como qué herramienta soy yo, como qué herramienta soy yo en las manos del Señor, como que con qué propósito el Señor me trajo a este mundo, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros nos identificamos con una herramienta. Pero ¿sabe? En este mes de diciembre que entramos con un tema muy especial. ¿Y sabe cuál es? El mes de la excelencia. La excelencia es algo muy especial, es algo muy grande. Porque uno mira la excelencia y uno dice, uy, Señor, si uno mirara los cielos, si tú miras los cielos, y cuando ves tú esos cielos resplandecientes, tú dices, uy, Señor, eres excelente, ¿cierto? O sea, todo lo que tú creas, todo lo que tú haces. Tan solo tú te miras al espejo y dices, uy, qué excelencia, Señor. Uy, esa hermosura que tú has hecho. ¿No te has mirado al espejo alguna vez? O simplemente pasas desapercibido y sales, ¿no? ¿Cierto? Si tú te pones a detallar cada obra de lo que el Señor hace, tus ojos son perfectos, ¿cierto? Tu boca es perfecta, tu piel. Pero a veces nos miramos al espejo y aun cuando somos bajitos, gorditos, narizones, ¿sí? Orejones. Uy, Señor, pero yo ¿por qué? ¿Sí? Pero esa es la excelencia que el Señor ha tenido sobre nosotros. Pero bueno, hoy quiero predicarles, o compartirles del camino a la excelencia. ¿Y cuál será ese camino de la excelencia? ¿Cuál cree usted que es ese camino a la excelencia? ¿Cuál cree usted? Obedecer a Dios. Bien. ¿Qué más puede ser el camino hacia la excelencia? El servicio. Sí. La obediencia, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que ¿qué es lo que ama al Señor? ¿Qué es lo que más ama? La obediencia, ¿cierto? Que seamos obedientes. Pero ¿será que mi excelencia solo se ve reflejada en la iglesia? No, ¿cierto? La excelencia se ve reflejada en todas las áreas, en todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago debe ser excelente. La palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si yo estoy organizando, si yo estoy cuadrando, lo estoy haciendo para el Señor, ¿cierto? Si yo estoy pendiente, si yo estoy atento al hermano, lo estoy haciendo con excelencia. Pero también lo debo hacer con excelencia afuera de la iglesia, no tan solo acá. Porque aquí nos vemos cada 8 días y somos testimonio. Hola hermano, qué bendición. Y en la calle, santo, que no me lo vaya a encontrar por allá en la esquina, quién sabe qué, haciendo quién sabe qué es, ¿cierto? O que de pronto yo pase en la calle y usted no me salude. Uy, el hermano, ¿qué le pasaría? ¿Será que yo le hice algo? Pero en todas las áreas se ve reflejada mi excelencia. Ahora, ¿será que usted y yo nacemos con excelencia? ¿No es cierto? De pronto cuando bebé usted no salió con su etiqueta diciendo excelente. ¿No es cierto que no? No nacemos con excelencia. Aprendemos a ser excelentes. ¿Y sabe quién nos enseña eso? Dios. Solo el Señor nos enseña a ser excelentes. La palabra dice, cuando mi esposa hablaba, dice, el único que nos redarguye es el Espíritu Santo. ¿Y te ha pasado alguna vez cuando el Espíritu Santo redarguye tu corazón? ¿Y sientes que lo que estás haciendo lo tienes que cambiar?
que de pronto esa actitud, que esa manera de comportarte la debes de cambiar? Y es muchas veces cuando el Espíritu Santo reargulle mi corazón y decir, uy, estoy fallando. Debo mejorar esa área, ¿cierto? Yo me acuerdo que cuando tenía 13 años, mi mamá me enseñaba a cocinar. Y ella con esa delicadeza, con esa enseñanza, me explicaba muy fácil y lo entendí muy fácil. Pero se daba cuenta que uno o se pasó mucho de sal o estaba muy bajito. O de pronto destapó los frijoles y estaban muy duros. Entonces uno ya sabía, bueno, los voy a dejar otros 10 minutos, otro más rato. Uy, se me pasó la mano y me quedó, fue un masacote ahí, ¿cierto? Pero en ese nivel de excelencia es donde el Señor nos enseña. Y nos enseña en el formar de la vida, en el transcurrir de la vida, en el hacer, en el quehacer, ¿sí? Por eso la palabra dice que el Señor coloca el querer como el hacer. Pero si yo estoy dispuesto a hacerlo, a quererlo, lo voy a hacer. Pero si yo cierro totalmente mi corazón, si cierro totalmente mis puertas, no va a pasar nada. ¿Sabes? Puedes estar escuchando la palabra, pero si tú permites que la palabra haga mella en tu corazón, va a comenzar a florecer. Pero si la palabra que recibes de parte del Señor entra y sale, no hizo nada. Y eso es como un jardín. La palabra debe florecer en nuestras vidas. Amén. Bueno, pero ¿cómo llegar a la excelencia? O sea, ¿qué debo hacer para llegar a la excelencia? ¿Qué debo hacer? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué debo hacer yo para ser excelente? Señor, ¿qué debo hacer yo para ser excelente? Pregúntele un momento ahí al Señor. Señor, ¿qué debo hacer yo para ser excelente? ¿Qué deberé cambiar, Dios? El Señor dice, la palabra dice que tendremos que ser probados en el fuego. ¿Usted sabe cómo se prueban los metales? ¿Cómo se prueba el aluminio? ¿Cómo se prueba el oro? En el fuego, ¿cierto? El fuego, que es un metal precioso, se debe probar en el fuego para que salga una joya pura, ¿cierto? Para que salga un metal puro. Tú y yo tendremos que ser probados en el fuego. Entonces uno dice, Señor, pero vengo del mundo donde me pasan muchas cosas y vengo a tu presencia y tú me vas a probar. Pues claro, es una condición de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que no todos aguantaremos. ¿Sí ves todas las sillas que están vacías? No muchos aguantan. No muchos aguantan el proceso. Pero tenemos una tarea grande, que estas sillas que están desocupadas, el Señor las llene con cada persona. Esa silla está dispuesta para esa persona que está afuera, que lo necesita. Pero no tan solo para esa persona, para tu hermano, para tu papá, para tu hermano. Y esas son las personas que estamos esperando en este lugar. Pero para eso el Señor nos va a probar, y nos va a probar en el fuego, ¿sí? ¿Y cómo nos prueba? Con diferentes circunstancias, con diferentes etapas. Cuando yo preparaba la palabra, el Señor me hacía recordar de cuántas cosas el Señor me hacía pasar o me hizo pasar y nos hizo pasar como familia para ser probados por el Señor. No sé cuántas cosas has pasado, o de pronto hasta ahora está empezando tu proceso y estás empezando en ese tratar de Dios. Pero como en una empresa, siempre hay un tiempo de capacitación, y en el tiempo de Dios el Señor nos prueba para saber hasta dónde podemos llevar. El Señor sabe qué tanta carga puede colocar en tu vida para ver si vas a soportar. Porque si puedes soportar, es porque eres digno, es porque soy digno de ser portador de la gloria de Él. Pero como te dije, hay que saber soportar el fuego de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué debo hacer
Pero ¿por qué debo ser yo excelente? ¿Por qué cree usted que yo debo ser excelente? ¿Para agradarle a Dios? ¿Para ser un ejemplo con Dios? Amén. Ven, Dianita, colócate esta maleta. ¿Cierto? ¿Está pesada? Más grande que Dianita, dice la maleta. No. Para llegar a ser yo excelente, debo abandonar mi carga. ¿Sí? ¿Pesa, Dianita? Más o menos, ¿cierto? A veces en la vida somos así. Cuando entramos a Cristo, y aun cuando estamos en Cristo, andamos con una maleta pesada así, ¿sí? Y espiritualmente, aunque usted no lo vea, pero usted anda de pronto así. Pero espiritualmente, usted anda con una joroba así. Y andamos cargados y cargados, ¿cierto? Y es el peso que llevamos de las consecuencias, de los errores y de las fallas que hemos cometido. Y esta carga pesa. Por eso dice el Señor: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo, ¿quién? ¿Marcos? ¿No? Jesús, dice el Señor, y yo os haré descansar, porque solo en Él encontramos el descanso. Amén. Listo, Dianita. Vamos a mirar qué hay por dentro. ¿Quieres mirar qué hay por dentro, Dianita? Sin chismosear, ¿no? Porque eso no es del Señor. Hay cosas, gracias, que vamos a invitar, ¿sí? Si quieres, te sientas y yo te voy diciendo, vamos pasando esas cargas, vamos a soltarnos de esas cargas. Y hoy tú y yo vamos a aprender a soltar esas cargas. Amén. Yo creo que tú, cuando salgas de este salón, cuando salgas de este lugar, vas a sentir liviano. Vas a sentir es con el peso, pero la gloria de Dios. Vas a decir: Señor, aquí voy a dejar todo, aquí voy a renunciar, pero yo quiero ser una persona excelente. Pero para yo ser una persona excelente, debo soltar mis cargas. ¿Y quién se va a llevar esas cargas? El Señor, ¿cierto? El soltar no va a ser fácil, más cuando me aferro a las cosas que me han hecho daño. Y eso es cierto, ¿sí? Las cosas que me hacen daño son las que menos quiero soltar. Soltar esa relación, soltar esa casa, soltar ese trabajo, porque es algo que me cuesta, que he dedicado tiempo. Pero el Señor dice: suéltala, suéltala, que eso es tuyo. Y uno: Señor, no, Señor, pero es que eso es mío, no lo quiero soltar. ¿Sí? Y el Señor tiene que pasarnos por el fuego para soltar esa carga. Amén. Entonces, una de esas cargas, ¿qué es? El pasado, ¿cierto? Y andamos con esa carga ahí, con ese pasado, ¿cierto? Andamos con ese pasado. Mira que dice Efesios 4:22: en cuanto a la manera de vivir, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Al qué? Al viejo hombre, a nuestro pasado, a lo que tenemos que comenzar a soltar, ¿cierto? A ese pasado. Y hay muchas personas que el pasado la atormenta, porque quisiéramos devolver el tiempo y decir: si yo hubiera hecho esto, si no hubiera cometido ese error, si yo no le hubiera maltratado, si yo no le hubiera pegado. Pero vivimos con ese pesado y con ese remordimiento. Por eso para el Señor no es un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. Tendremos que aprender a soltar ese pasado. No sé cuál sea tu pasado, pero si tienes un pasado donde te has mortificado, suéltalo, porque lo que pasó ya quedó atrás. Y si te equivocaste, quedó atrás. Si erraste, quedó atrás. Pero lo que tengo que ver es mi futuro, lo que voy a hacer hoy en adelante. El Marcos que era antes falló. El Marcos que de pronto en el barrio tenía el título, ese terrible, no, consumía, no, mire lo que hacía. Pero de aquí para adelante debe ser mi futuro. Mi pasado debe ser entregado al Señor.
esta carga del pasado debe ser quitada. Señor, te entrego mi pasado. Y sin martirios. Amén. Segundo, ¿qué más encontramos? Uy, santo. El pecado. Esto sí pesa. ¿Cierto que sí? Hay muchas personas que cuando cerramos y cuando no queremos pasar por el fuego, uy, esto pesa. El pecado. ¿Sí? Hay una palabra que dice el pecado acobarda, ¿cierto? Y cuando una persona ha estado en pecado o comete pecado, se le nota en su semblante, se le nota en su manera de ser. Y hay personas que de pronto han llevado en el ministerio, aún sirviéndole a Dios, y el enemigo los utiliza y ¡prum!, cayeron. Y ese hermano que era alegre, contento, se reflejó totalmente. Y eso es un danger, una alerta, algo está pasando. Pero esto es algo que debemos aprender a morir. La palabra dice en Proverbios 23:13, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién? ¿Laura va a confesar mis pecados por mí? ¿No? ¿Dianita? No, dice que el que confiesa es el abrir nuestros labios, nuestra boca, y eso va de nuestro corazón. ¿Sabe? Es cansarme de la situación donde yo estoy viviendo, es cansarme de ese pecado, es cansarme de que siempre me siento sucio delante de Dios. Pero este pecado hay que desarraigarlo de raíz. Dice el que encubre sus pecados. Y ese pecado tiene que salir. ¿Sí? No sé cuál sea o haya sido tu lucha, pero el Señor tal vez te ha venido recalcando. Suéltalo, suéltalo. Quiero que me sirvas con un corazón limpio, con un corazón agradable. El Señor está en esta mañana porque Él quiere sacar totalmente todas estas cargas, porque el Señor te quiere hacer libre en esta mañana. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén, ¿cierto? ¿Estamos todos acá? ¿O se me están durmiendo, cierto? No, estamos atentos, ¿cierto? Una enfermedad, ¿cierto? ¿Cuántos podemos estar luchando con una enfermedad? Y se vuelve una carga. ¿No se vuelve una carga? Aún de pronto se vuelve carga para otras personas, ¿sí? Porque uno dijera, yo quisiera estar saludable para no ser carga de mi hermano, para no ser carga de mi esposa, ¿cierto? Y se vuelve una carga. Pero el Señor dice en su palabra que Él es el médico, que Él fue a la cruz del Calvario y pagó un precio por mí, y que esa enfermedad el Señor se la llevó directamente a la cruz. Hay enfermedades que son naturales, de generación, pero también hay enfermedades que se producen espiritualmente, ¿sí? ¿Cómo así? Que se producen. Sí, hay enfermedades que son espirituales. Hay enfermedades que aparecen en el camino, que la ansiedad, ¿sí? ¿Saben por qué se puede producir una enfermedad? Por la falta de perdón, por la rabia. Yo no quiero perdonar a esa persona. Uy, es que la veo y ni que se me cruce por aquí porque soy hasta capaz de matarlo. Y así la falta de perdón comienza a rebobinar, como si se sintiera un rebote por dentro y un malestar. Pero esas son cosas que el Señor se llevó en la cruz del Calvario. ¿Qué otra, Dianita? Santo, mire esta. ¿No es una carga? Una carga, ¿no? Las deudas. Yo me acuerdo que yo siempre vivía apuntado en el libro de mi mamá. Siempre estaba registrado ahí. Cuando empecé a trabajar muy joven, porque fui papá muy joven, no me alcanzaba el sueldo para cubrir pañales, leche y otras obligaciones, y mi mamá me tenía que prestar, pero siempre estaba apuntado el nombre de Marcos.
Marcos 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Yo decía, ay Señor, decíamos alguna vez con mi hermano, toca desaparecer ese cuaderno, toca quemarlo, eso es del diablo. Pero mi nombre siempre estaba plasmado ahí. No sé dónde esté plasmado tu nombre en las deudas, o no sé quién te recrimine esa parte. Allá va el que me debe, mal pagador, venga, necesito que me preste 10.000 pesos. Pero es que usted sí, no, ni para prestarle yo. Pero esto es una carga. El no saber tener una vida financiera equilibrada se vuelve en una carga. Y más ¿sabe cuándo se vuelve una carga? Cuando es quincena, cuando son los 15 o los 30, que usted retira, suena esos billetes en ese cajero y usted comienza a repartir. ¿Y qué le quedó? No, nada, ni para los buses me quedó. Tengo que volver a pedir prestado. Y siga trabajando. Pero el Señor nos va a enseñar. El Señor nos va a enseñar principios de reino para poder administrar lo que tenemos. Y para cerrar. Gracias a Dios, por mucho tiempo ese libro de mi mamá se cerró. Y yo le daba gracias a Dios y el Señor me quebrantaba. Porque con mi esposa hemos podido bendecir a mi mamá. ¿Sabe? Para mi familia, el Marcos era tal vez ese hijo menospreciado por allá en el rincón. Y tal vez ellos hacían sus planes. Hoy en día lo entendí que era a propósito de Dios. Porque el Señor quería preparar esa área y me estaba pasando por el fuego, estaba preparando mi corazón. Para yo más adelante poder decir, mamá, le vamos a bendecir, le bendigo con esta ofrenda. ¿Sí? Y he podido hacerlo. Y tú vas a llegar a ese nivel. Tú vas a llegar al nivel donde el Señor va a permitir muchas veces cerrar puertas, cerrar deudas. Que si te endeudaste, va a ser por algo productivo, va a ser por tu casa, va a ser por un proyecto, va a ser por un negocio. Pero esas deudas de 10.000, 20.000, 50.000, 200.000 pesos que muchas veces no tengo, el Señor va a comenzar a suplir todas esas cosas. Pero siempre y cuando tú sueltes tu carga. Siempre y cuando tú le digas al Señor, Señor, esto no es mío, Señor. Ahora no es que le vaya a decir al Señor, Señor, esa deuda no es mía, págala tú. Usted le viene a cobrar y no, arréglese con el Señor. No, ¿cierto? No, ¿cierto? Otra, vea la que hablábamos ahorita. Falta de perdón. Dice la palabra en Mateo 11, dice, y cuando estéis orando, ¿cuántos oramos? ¿Cuántos vamos a aprender a orar más? Amén, ¿cierto? Cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estéis orando, dice la palabra del Señor, y cuando tengas en contra de alguno, para que vuestro Padre también nos perdone. Pero es que esta palabra, falta de perdón, pero yo creo que la falta de perdón debe empezar por este lado. Debo aprender a perdonarme primeramente yo, ¿cierto? Si fallé, me aprendo a perdonar yo. Porque si no me aprendo a perdonar yo, difícilmente me va a costar perdonar a otra persona, ¿sí? Si mi corazón está lleno de odio, si mi corazón está lleno de resentimiento, ¿cómo le voy a decir a mi hermana Lorena, perdóneme? No lo voy a poder hacer, porque mi corazón está aquí, ¿sí? Ahora hay muchas situaciones, y aún se ven las familias que provocan totalmente esto. No, pero es que él es el hijo preferido, y yo, nada. Que yo soy la hija preferida, que a él sí le dan, a él no, y a mí no. Pero resulta que el hermano también, o la persona con la que trabajas, de pronto hizo una ofensa. Te miró mal, te criticó, te juzgó, y en eso comienza la semilla. La semilla. Y entonces el enemigo es tan astuto que va comenzando a enviar esos dardos. Pero mire que ya no lo mira, pero mire que lo ignora. Y comienza a sembrar esa falta de ese odio, ¿cierto? Ese resentimiento sobre aquella persona. Tanto que lo ves y quisieras que el Señor lo consumiera ahí en fuego, ¿cierto? Señor, llévatelo si no te lo mando.
Pero eso es algo que debemos aprender a perdonar, a renunciar todo esto, la falta de perdón. Por último, un pariente también puede ser una carga. Y no porque no lo queramos hacer. Pero también puede ser una carga mi esposo o mi esposa. Señor, he hablado tanto, Dios. He orado para que Él venga y no quiere venir. Le he pedido que deje de tomar y no lo quiere hacer. Y se comienza a volver en una carga. Pero también mi hijo o mi hija no quiere volver a los pies del Señor. No se quiere someter a las reglas de la casa. Llega a 11, 12, 1 de la mañana. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Y se vuelve también una carga, ¿cierto? Muchas veces un pariente también se relaciona como una carga, ¿cierto? Pero no porque mi papá o mi mamá esté enfermo en el hospital, lo abandono. Porque el hermano Marcos dijo que era una carga, entonces hágase para un lado ya porque ya no más. No, ¿cierto? Pero es una carga, ¿sí? Es una carga y Señor, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo guiar? Y es ahí donde pedimos sabiduría al Señor. Amén. Para llegar a la meta, debo aprender a soltar esas cargas. Para aprender a ser excelente, debo renunciar a estas cargas. Amén. Cierra por un momento tus ojos ahí. Porque el Señor está en este lugar. Porque el Señor ya ha tenido todo planificado. Mujer que estás aquí, varón, el Señor ha visto tu aflicción. El Señor ha visto tu carga. Pero solo tú decides si sales de este lugar con esa carga nuevamente, o si le quieres entregar esa carga al Señor en esa hora. No sé cuál sea tu carga. Si has luchado con ese pasado, de pronto con ese pecado, con esa enfermedad. Sientes que tu vida está llena de deudas y no sabes cómo salir de ese hueco, de ese abismo donde te has metido. Y tal vez cualquier centavo, cualquier dinero que recibes, se te está fumando. Y el enemigo se te está robando la bendición. Tal vez es esa falta de perdón. Pero dile ahí donde está, Señor, quiero que tú te lleves esta carga. Quiero que tú te lleves esto que no es mío, Señor. Tu palabra dice allí, Señor, que las cargas son tuyas. Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aquí hay más de una persona que necesita ese descanso, esa paz. Hay personas que aún en las noches, Señor, no han podido dormir y que aún se han desvelado y pensando en esa solución, y se han trasnochado en encontrar una respuesta, una solución. Pero aquí el Señor te dice, aquí está la solución. Ven a mí todos los que estén cargados y trabajados. Ven a mí, que yo soy tu solución. Ven a mí, entrégame esa carga, que esa carga no es tuya. Uy, Señor, llévate esa enfermedad, Señor, por la cual se ha padecido, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, declarando que hay sanidad, Señor. Hoy declaramos, Dios, que esa enfermedad no es de ella, Señor. Esa enfermedad es tuya, Señor. Que en la cruz, Señor, tú pagaste un precio especial, Dios, por esta mujer, Dios. Allí toma el control de su circulación, de sus neuronas, de sus pulmones. Toma el control allí, Señor, aún de su vientre, Dios. Llévate todo virus, toda dolencia, Señor. Por aquí, allí en el cruz del Calvario, Señor, hay vida, Señor. Allí, Señor, te has llevado todo, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, esa falta de perdón desarraiga, Señor, esa raíz. Que podamos hoy renunciar, Dios, a esa raíz de perdonar, Señor. Enséñame, Señor, primeramente a perdonarme, Dios. Padre, toma el control, Señor amado. Bueno, usted y yo soltamos, ¿cierto? Y el Señor nos va a enseñar a soltar esas cargas. Amén. Pero yo creo y declaro en el nombre de Jesús que cuando tú salgas de esa puerta, esa carga ya se ha ido. Amén. Para ser excelentes, para llegar al camino de la excelencia,
¿Sabe qué se debe hallar? Perseverancia, el persistir, el perseverar. Y yo creo que Dios trató mucho conmigo en esa parte, porque Dios sabía que yo era una persona inconstante en todo. Empecé en la iglesia, en ese tiempo donde me congregaba, y empezaba escuelas. Empecé mi discipulado y eran muy estrictos, decían 3 fallas y chao, se cortó, tiene que volver a empezar. Bueno, terminé mi discipulado, pero lo más duro fue empezar las escuelas. Empezaba la escuela, primer día fallaba, me pasaba algo en la casa, me sucedía algo en el trabajo, segunda falla. El otro martes iba otra vez y otra circunstancia. Yo decía, no, ya la tercera falla, no, ya no vuelvo, qué pena. A mí me da pena, y dejaba ir. Y después otra vez me escribía, y la misma situación, nada. Y así era mi vida, sin perseverar. En mi trabajo, duraba 1 mes, renunciaba a mi trabajo. 2 meses, hasta que un año en victoria dije, uy, wow, estoy bien. Al año, pum, renuncié. Y mi vida era así, inconstante. Y hasta mi vida era inconstante con Dios, hasta en mi oración. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. 2 días sí, la semana no. Pero en el camino de la de la excelencia debe haber perseverancia. Si tú y yo no perseveramos por lo que queremos, nunca lo vamos a lograr. Si tú no perseveras para ahorrar por esa base cama que necesitas, por ese televisor, por esa nevera, nunca lo vas a tener en tu casa. Pero si yo no persevero para llegar a la excelencia de Dios, yuca, ahí voy a morir en el proceso, ¿sí? Porque ya no va a ser, Señor, ¿qué estás haciendo, Señor? Sino va a empezar como una quejabanza. Señor, nuevamente yo otra vez estoy pasando por esto, pero ¿por qué, Señor, si yo soy tu siervo? Si yo soy tu sierva, si te estoy sirviendo. Pero debe haber perseverancia. Pero, ahora sí, ¿en qué debo de ser excelente? Cuando yo preparaba la palabra, la mezclaba mucho con perfección, porque mi esposa sabe que yo soy muy perfeccionista y que me fijo en los detalles más pequeños, ¿sí? Y tal vez usted no se da cuenta, pero cuando usted llega al salón, las sillas están alineadas, bien organizadas, porque donde serví, aprendí la excelencia. Pero también cuando miré la palabra perfección, dice la palabra que Dios había encontrado sobre Noé varón perfecto. Y yo decía, ay, Señor, perfecto Noé. Era porque no encontraba nada en su corazón. Pero mi perfección a veces ya era dañina, porque cuando es uno muy a la perfección, uno suele llevarse a mucha gente por delante, ¿sí? Y mi esposa sí sufrió por eso, porque aún en la confección, aún cuando imprimíamos o estampábamos, tenía que ser perfecto, y cuando no salía perfecto me desanimaba. Eso no sale, pero eso tiene que salir, y comenzaba a traer carga y carga, y yo decía, no, eso no es lo que quiere Dios sobre mí. Dios quiere en mi paz. Alguna persona me dijo, respire, usted tiene que aprender a calmarse, usted tiene que aprender a confiar en los demás. Usted no lo puede hacer solo, porque usted no es Dios. Solo Dios es perfecto, y estamos en ese camino de ser perfectos delante de Dios, sí, pero esa perfección la alcanzaremos cuando estemos allá, delante del Señor. Pero el Señor tuvo que tratar conmigo y con mi vida, ¿sí? En esa perfección, en renunciar, en permitir de que otra persona lo pueda hacer como yo lo hago. Y eso es confianza. Así como Dios decidió confiar en mi corazón, decidió confiar en mí de que lo puedo hacer bien, yo también debo aprender a confiar en mi hermana de que ella lo puede hacer. Yo aprendí a confiar en mi esposa, y me costó, y me ha costado, pero ahí el Señor ha estado tratando, puliendo.
¿Sí? ¿He sido perseverante? Sí, ahí sigo luchando. ¿He aprendido muchas cosas? ¿El Señor me ha enseñado muchas cosas? Sí. ¿Y muchas veces he sido terco delante de Dios? Sí. Pero el Señor también hay tiempos donde me ha cogido y me ha hablado y me ha dicho, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar tu temperamento. Y ahí vamos, ahí vamos. Me recuerdo muchas veces que para llegar o qué hacer para ser excelente, cuando empezaba en la iglesia, el Señor siempre colocaba cosas bonitas, cosas especiales, como cosas hasta locas. Aún traer a un señor de silla de ruedas, ¿sí? En un lugar donde nos preparábamos cada noche. Y el Señor colocaba eso en mi corazón y vaya, hágalo. Mi Señor, ¿y yo cómo lo saco? Y usted sabe que una persona que es inválido pesa muchísimo, su cuerpo pesa como el doble. Pero yo siempre iba hasta ese lugar, lo invitaba, vamos don Ramiro, lo colocaba en la silla y ahí nos íbamos para el lugar de oración. Y sin yo saberlo, el Señor estaba colocando esa perseverancia en mí, esa constancia. Pero también estaba trabajando en mi corazón la excelencia. Ahora, ¿en qué debo ser excelente? En nuestra relación, en mi relación personal con Él. Mi relación debe ser excelente con el Señor. No puede ser una relación mediocre. 2 minutos y ya, Señor. Porque en la intimidad es donde aprendo a conocer a Dios. Es donde tengo relación con Él. Y es donde el Señor me está perfeccionando. Mi relación con Dios debe ser excelente. No sé cuánto sea tu tiempo de oración, pero si es muy corto, lo vamos a mejorar. Y allí el Señor me enseñará de esa excelencia. Segundo, conmigo mismo debo ser excelente. Yo me tengo que aprender a amar. Y yo sufría de falta de amor, porque yo no me amaba ni a mí mismo. Y si yo no me amo, lógicamente yo no voy a amar a nadie. Me costó amar a mi esposa, porque nosotros empezamos como una amistad. Y a mi esposa la veía como una amiga. Pero como yo no tenía amor, no podía ver a ese padre con amor. Pero el Señor me fue tratando y fue colocando, depositando ese amor. Tú y yo tal vez venimos de falta de amor en esos hogares, donde solo fue maltrato, donde solo fue rechazo, donde usted no sirve para nada, usted es una basura, usted es un estorbo, su hermano es mejor que usted no quiso hacer nada. Y con esas palabras no se deposita amor. Pero el Señor nos enseña a nosotros a amarnos a nosotros mismos, a tú mirarte sobre un espejo y decir, esta es la excelencia de Dios, soy la perfección de Dios, así sea narizón, así sea orejón, así sea gordito, bajito. Debo aprender a amarme como yo soy, para poder aprender a amar a mi prójimo. Amén. Colosenses dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. También debo ser excelente en mi andar diario, en lo que hablábamos ahorita, no tan solo en la iglesia, no tan solo aquí decorando, colocando todo en orden, sino que mi excelencia también debe ser afuera. Debo ser testimonio afuera, debo ser testimonio con mi familia, debo ser testimonio con mis hijos, debo ser testimonio con mi vecino, no seguir echándole la basura, ¿sí? No siguiendo siendo esa persona arrogante. Debo ser testimonio aún en mi caminar diario, en mi relación con Dios y con otros, ¿cierto? Mi relación debe mejorar mucho para ser excelente. ¿Y eso solo lo va a lograr quién? Amén. Mira, por último dice Efesios 4:13. Y este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta cuando lleguemos a plena y completa medida de Cristo. ¿Hasta quién?
hasta la medida de Cristo. ¿Y cómo fue Cristo en la tierra? Excelente. Hasta la plena medida de Cristo. Mi meta es Jesús, porque Él es el reflejo de cómo debo yo ser en la tierra. Jesús debe ser el reflejo en mi hogar. Jesús debe ser el reflejo en mi andar diario. Jesús debe ser el reflejo en mí, hasta en mi cuidado personal, en mi aseo, en yo ser excelente en todas mis áreas. Y cuando el Señor nos vea esa excelencia, ¿qué va a pasar? ¿Nos va a qué? Nos va a llevar aún más, ¿cierto? Porque va a ser un preparar, un camino. Amén. Vamos a colocarnos un momento sobre nuestros pies.